ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y bueno, pues hoy para muchos es día de asueto, para muchos otros, pues no, estamos trabajando. Sin embargo, en estas épocas es importante remontarnos a la historia, a nuestra historia y ver qué es lo que pasaba. Sí sabemos, y no vamos a hablar de las vibras de la entrada de la primavera, porque también hay otra fecha en la que hablamos sobre un político y presidente, Benito Juárez, quien también fue un hombre, pues dicen por ahí que enamorado de su esposa, a la que escribía amorosas cartas que reflejaban su forma de pensar. Así es que tenemos hoy a mi querido Enrique Ortiz, escritor y divulgador de la historia. Pero antes, veamos esto. ¿Sabías que los relojes de bolsillo que usó Benito Juárez, el benemérito de las Américas, en lugar de los 12 números, tenía las letras de su nombre? Y que sus pañuelos tenían bordadas sus iniciales. El bordado lo realizó Margarita Maza de Juárez, su esposa. Lo extraordinario fue que en lugar de hilo, utilizó su cabello. Hoy, en La Espuma de los Días, nos acompaña Enrique Ortiz, divulgador cultural, mejor conocido como Tlatuani Cuauhtémoc, para que nos cuente más sobre este gran personaje de la historia mexicana, cuya memoria fue honrada con la construcción del hemiciclo a Juárez. ¿Cómo está eso que tenían los pañuelos bordados con el cabello de doña Margarita? Se me hace que era Toloache o algo así. No sé, pero eran una pareja de enamorados. No. En verdad que en ellos se aplica hasta que la muerte los separe. ¿De veras? Se quisieron muchísimo. Para tener una idea, bueno, ellos se casaron en 1843 y Benito tenía 37 años. ¿Y sabes qué edad tenía Margarita Maza? No. 17 años. Luego, era algo que se acostumbraba común en aquellos años. Y ellos se conocieron, pues bueno, Benito Juárez, él nace en Guelatao, ¿no? Él nace en Guelatao un 21 de marzo de 1806. Y él, a los 12 años, va a Oaxaca. ¿Por qué? Porque él pierde a sus padres antes de los 2, 3 años de edad. Y él se va a Oaxaca por este deseo de aprender primero el español y luego de estudiar, porque era una persona muy inteligente, muy ávida de conocimiento. Pero sus raíces eran zapotecas completamente. ¿Y Margarita? Y Margarita, bueno, no era blanca ella, no era zapoteca, no era indígena, pero bueno, Benito llega a la casa de los Maza a los 12 años. Como parte del servicio doméstico, posiblemente hacer labores del campo. Y el señor Maza, años después, va a adoptar a una niña, cuyo nombre sería Margarita. Entonces, podríamos decir que Benito conoció a Margarita, pues desde que era una niña, y fueron amigos, ¿no? Fueron amigos, él la vio crecer, y finalmente ya se casaron después. Tuvieron nada más la cantidad de 12 hijos. No. 12 hijos, Neira. No, pues sí. Y lamentablemente de estos 12 hijos murieron 5. La tasa de mortalidad era muy alta, altísima. 5. Y sabemos que, ¿y por qué morían tantos? Bueno, aparte que era algo también común. Hasta de diarrea. De diarrea. Sabemos que uno de los hijos preferidos solamente fueron 3 varones, o sea, de 3 varones que tuvo la pareja, solamente uno sobrevivió, que fue Benito, quien eventualmente gobernó el estado de Oaxaca ya a inicios del siglo XX, pero Pepe o Pepito era el preferido de Juárez y murió en Estados Unidos, no recuerdo si en New York o en Washington, debido a los fríos. ¿Por qué razón? Porque en aquellos años allá estaban también saliendo de una guerra, que era la guerra de secesión. Entonces murió de frío y eso le rompió el corazón a la pareja. Y mira, ¿pudieron sobrevivir?
Sí, y también las cartas, hay cartas muy hermosas que se escribieron los unos a los otros y bueno, ahí demuestran, expresan su amor y también la realidad. Margarita muere muy joven, muere a los 45 años de edad en la Ciudad de México, un 2 de enero de 1871 y no sabemos las causas, posiblemente cáncer, y a partir de ese momento Benito Juárez entra en una terrible depresión y finalmente Juárez moriría en 1872 en lo que era Palacio Nacional. Y bueno, pues la infancia y formación de Benito, ¿cómo influyó esta infancia, no? Siendo un niño, como tú nos dices, indígena, zapoteca, huérfano, en su carácter y en su visión de la vida. Pues fue un niño con muchas carencias, fue un niño que se las vio muy difíciles, fue un niño. Yo creo que Benito Juárez entendió que si no era por su propia voluntad, por su propio impulso, él no iba a llegar muy lejos y se le iba a presentar un panorama terrible en la vida. Pero es algo destacado, en verdad. Muchos dicen, no, es que es un mito que fue un pastorcito. Tal vez fue un mito que realmente era un pastor así de cajón, pero sus orígenes eran muy humildes, muy humildes. Guelatao es una población muy pequeña y en aquellos años, imagínate, un villerío, una población tan pequeña de padres zapotecos en una sociedad donde existía el clasismo y el racismo, huérfano, sin dinero, y finalmente él sale adelante por esta inquietud. Yo creo que eso fue lo que lo impulsó en un inicio y lo que lo hizo destacar, esta inquietud por el saber, por el aprender y por el mejorarse a sí mismo. Y eso fue lo que lo llevó a ser, pues nada más y nada menos que presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de México y también el estandarte de los mexicanos frente a los momentos más difíciles que se vivieron en México en el siglo XIX, que es lo que definen algunos historiadores como la gran década nacional. Que va de 1857 a 1867, comienza con la promulgación de la Constitución en el 57, que tú sabes que eso causó una gran incomodidad y causó una guerra, que fue la Guerra de Reforma de 3 años, salió avante contra los conservadores y al poquito tiempo llegan los franceses, Batalla de Puebla, sale victorioso el ejército mexicano. En la Batalla de Puebla había alrededor de 5,000 franceses que mandó Napoleón III. Ya en 1862, un año después de que son derrotados, ya había aquí en México 30,000 franceses, soldados profesionales, no creas que improvisados. Y bueno, a pesar de todos estos temas, combate contra Maximiliano, Carlota, el Segundo Imperio, y nuevamente la resistencia, la necedad, ¿verdad?, de él ser el presidente legítimo de México en los tiempos más oscuros, pues lo hace salir adelante. ¿Qué mentalidad pudo haber tenido Juárez, no? Porque alguien a lo mejor con ciertas condiciones en su infancia es difícil que vea más allá de las circunstancias, ¿no? En cambio, él vio más allá de las circunstancias, tuvo una visión estratégica y así y eso le ayudó pues a sortear todo lo que sobrevivir. Y a sobrevivir. Como niño, ¿no? Primero como niño, pero después como presidente de la República. Así es. Sí, efectivamente. Yo creo que Juárez fue un niño, un joven que maduró muy rápidamente debido a la adversidad que enfrentó, pues prácticamente casi desde que nace. También la carencia de recursos, ¿no? Muy limitado en Guelatao, y él madura y lo vuelven precisamente una persona resiliente, ¿no? Esta palabra que ahora está muy de moda, ¿no? De saber manejar la adversidad. Y como bien lo comentábamos, ¿no? No solamente se vuelve resiliente en su infancia y en su juventud para sobrevivir, para tener que comer, para posicionarse dentro de esta sociedad, también reitero, racista, sino que también le sirve cuando él es presidente de la República para no darse por vencido en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando entra el ejército francés a la Ciudad de México en 1863, él tiene que emprender el viaje hacia el norte, ¿no? Y pasa por diferentes lugares, San Luis Potosí, Querétaro, y los franceses los van persiguiendo con el paso de los años. Y llega el último bastión, que es Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez, y ahí ya no tiene para dónde ir.
y le recomiendan sus ministros, señor presidente, cruce la frontera. Y dice, yo no cruzo la frontera porque el día que yo salga del país se cae toda la legitimidad de nuestra causa, del gobierno mexicano y también la defensa del territorio nacional y la soberanía. Y él dice, antes, vámonos, ¿qué son esas montañas que se ven allá? Vámonos a esas montañas, ahí nos vamos a hacer fuertes. Nuevamente, ¿no? La resiliencia, la resistencia y la necedad. Mira, así es como vamos viendo. ¿Tú qué crees, no? Dicen que era un hombre serio, que era un hombre reservado, pero ¿tú te lo imaginas teniendo sentido del humor o cómo en sus emociones? Es una muy buena pregunta esa. Primero, él es el primer presidente de México en ser fotografiado y siempre sale serio. ¿Por qué sale serio? Porque acuérdate que aquellos daguerrotipos, sí. Ahora sí que engarrótese ahí. El que se mueve no sale en la foto. Claro. Y entonces, si tú sonreías, salías borroso. Entonces te decían, ahí 2 minutos. Entonces, claro. Por eso sale serio. Si era una persona muy seria, muy sobria, siempre vestido con su traje negro, su camisa blanca, su moño, peinado de raya de lado, ¿no? Muy duro, un político de los más destacados de estas tierras, pero sabemos que también, por ejemplo, llevaba sus zapatos de baile. Cuando decidió escapar de los franceses, cuando entró en la Ciudad de México, siempre llevaba con él sus zapatos de baile. ¿Por qué? Porque era un gran bailarín. También sabemos que disfrutaba de fumar puro. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando tuvo conflictos con Antonio López de Santana, él se exilió a Nueva Orleans. Y ahí estuvo torciendo tabaco. Imaginemos, el presidente de México torciendo puros, armando puros. Y también sabemos que disfrutaba mucho de los juegos de mesa, de las cartas, ¿no? Y que bailaba hasta el amanecer. Por lo tanto, sí, era una persona de familia, una persona reservada y una persona que creo que tenía muy claro cuál era su propósito en la vida y sí, ¿no? Llenó muy bien el papel de presidente de México, los zapatos. Pero sí, era una persona que también tenía ciertos gustos y se daba ciertas libertades. Oye, ¿crees que Margarita le aguantaba el paso? Hijo, Margarita, también una mujer resistente, una mujer también admirable en verdad. Admirable en verdad. Por ejemplo, ella se las vio muy negras porque, como te decía, ¿no? Juárez tuvo que escapar, por lo menos en 2 ocasiones, durante la Guerra de Reforma, del 57 al 60, tuvo que escapar hacia el norte. Y también cuando se establece el Segundo Imperio. Y entonces Margarita tenía que sobrevivir con todos los hijos. Ah, sí. O sea, porque no era sola, con 2 hijos, no, traía 5 o 6 hijos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, puso una tienda de abarrotes en Etla y eso le dio para sobrevivir. Sabemos, por ejemplo, también lo que comentábamos, que los inviernos en Estados Unidos, ellos oaxaqueños, no se veían familiarizados con el clima, momentos difíciles, y allá sobrevivía como podía, ¿no? Entonces... ¿Pero se iba con él? No, ella o sea, ella se iba, por ejemplo, o ella estuvo exiliada en Estados Unidos mientras Juárez estaba, por ejemplo, en Ciudad del Norte, Ciudad Juárez. O, por ejemplo, Benito Juárez lo metieron a las tinajas de San Juan de Ulúa, la prisión, y luego lo mandaron a Nueva Orleans, exiliado, y ella se quedaba sola con todo el paquete. Reitero, con nada más de de 6 que hijos. Nada de que ahí te mando. No había ni transferencias en esos tiempos. Entonces, pues sí se la veía muy duras. Y aún así, fíjate, en estas circunstancias tan difíciles, el amor y el cariño prevaleció. Mira. Una admiración mutua. Por eso lo de las cartas, ¿no? Sí, una admiración mutua hacia Juárez por ser, pues, una persona sabia, inteligente, y yo siento que de Juárez hacia ella por su paciencia, comprensión y por cómo ella trataba por todos los medios de sacar adelante a su familia. Más allá del mito, ¿cómo era Benito Juárez en su vida cotidiana? Además de esto que nos cuentas del baile, del puro y todo, ¿qué es lo que tenemos de información? Por ejemplo, Benito Juárez sabemos que era muy trabajador. A partir de que termina la gran década nacional, triunfa y se restablece la República, 1867, pues Juárez continúa siendo el presidente de México hasta su muerte en 1872 y vivió aquí en la Ciudad de México y vivió momentos felices con su familia, ¿no? Tuvo la oportunidad. Sabemos que él era muy trabajador y salía a diario
pues ahora sí que del despacho presidencial, alrededor de las 8:30, 9 de la noche. Hasta que su esposa le dijo, oye, ya no, ya la sufrí la suficiente por tantos años, pues ahora salte temprano, vamos a disfrutar de nuestra vida familiar. Y entonces Juárez, pues con un tremendo cargo de conciencia, yo siento, empezó a salirse temprano, ¿no? De sus actividades a las 6, 7. Y entonces disfrutaban mucho de ir a caminar a la Alameda con los hijos. Muchos de ellos ya para ese momento ya estaban casados, estaban formando sus familias, pero también disfrutaban mucho de la ópera, de ir al teatro, de ir a ver, pues sí, música clásica, ¿no? Puestas en escena. Entonces, creo que fueron unos momentos alegres para la pareja, después de tantas vicisitudes. Sin embargo, pues la muerte sorprendería a Margarita a los 45 años de edad. Reitero, no se sabe de qué, posiblemente un cáncer, y muere, ¿no? Y muere, y eso le destroza el corazón a Benito Juárez. ¿No se sabe después de su vida sentimental después de ello? Él ya no guarda, él le guarda luto a Margarita, él ya no tiene ningún tipo de relación. Sabemos que antes de casarse con Margarita tuvo un par de hijos, ¿no? Con una mujer apellidada o Achagoya, Susana, esta hija la integran a la familia, pero él le fue fiel a partir de su matrimonio en el 43 toda su vida. O sea, realmente se amaron, ¿no? ¿Qué crees que haya hecho esa relación de dos hombres te iba a decir de orígenes distintos, pero ahora que oigo que Margarita fue adoptada, pues tienen muchas raíces en común. Sí, una infancia complicada, carencia de cariño, carencia de amor, una vida muy difícil. También podríamos decir que nunca, no tuvieron un hogar propio. Porque, o sea, entre comillas, hasta que lo formaron. Hasta que ellos lo formaron, exacto, pero en su infancia, en su juventud, no tuvieron un hogar propio porque se sentían ajenos al mundo, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Él siendo indígena y ella blanca, y así se consumó el matrimonio. ¿Y por qué? Porque, pues, esta Margarita era adoptada, no tenía propiedades, no tenía nada, digo, obviamente su familia lo respaldaba, pero desconozco si la familia Maza tuvo otros hijos, desconozco. Pero bueno, estas carencias creo que los unieron. Los volvieron a los dos muy fuertes, muy valientes. Sí, porque pudo haber tenido Margarita una adopción muy cariñosa en la familia, le pusieron el apellido y todo. Sin embargo, su sentir interior o algo, eso es algo que le pudo haber ahí hecho clic entre ellos. Te quería preguntar también, durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, ¿no? Y bueno, pues sabemos que este podcast es mucho de emociones. ¿Qué emociones crees que pudo haber experimentado al verse perseguido y gobernar en difícil? Ya nos adelantaste algunas cosas, pero pues más allá de esta resiliencia, no sé, debió haber tenido frustraciones, no sé. Casi lo matan. Estando en Guadalajara, refugiado ahí, en un gobierno liberal, o sea, gobernaba un gobernador que era de corte liberal, entró un pelotón de soldados a lo que era el Palacio estatal y lo iban a fusilar. Ahí en una oficina, lo iban a fusilar y ahí nacen las famosas palabras de Guillermo Prieto, importante escritor, destacado escritor liberal, político, que lo que dice es, él se pone enfrente de Benito Juárez y le dice, los valientes no matan, ¿no? Los valientes no matan. Y gracias a su retórica, los soldados empiezan a titubear, no pueden matar al presidente legítimo de México, no pueden matarlo. Y gracias a esta intervención muy oportuna de Guillermo, fue que se salvó Juárez. Dicen que él se quedó impávido, se quedó con su semblante, como tú dices, serio, viendo las bayonetas, viendo los fusiles del pelotón, ya los habían agarrado, ya los llevaban al patio, ya los iban a fusilar, y él nunca rogó por su vida, él nunca lloró, se hincó, corrió, nada. Él simplemente estaba dispuesto a entregar su vida por la causa en la que él creía. Qué importante sería tener hombres de este calibre en la actualidad, sobre todo políticos, ¿no?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, también mencionarlo que Benito Juárez, pues también combatió también el tema de la corrupción, ¿no? Fíjate, todo esto que tú nos comentas, ¿cuál es la frase que más crees que haya pasado a la historia de Benito Juárez? Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y sí. Sigue aplicando. Sí, no, es un principio medular, creo que en nuestras vidas cotidianas, más si vives en una ciudad como la de México, sí, ¿no? Donde el espacio es limitado en todo sentido, desde para tu carro, donde vives, para pasear a tu perro, y en verdad que el respeto es tan relevante, ¿no? Para evitarte problemas en la vida. Y creo que realmente esa frase tiene todavía mucho que construir en nuestro país, tanto en provincia como en las grandes ciudades, sobre todo sobre el tema de la educación, ¿no? Para el mexicano. Sí, y bueno, pues, ¿qué significó para él el fusilamiento de Maximiliano? Eso ¿No? Es importante. ¿Fue una decisión difícil o crees que la haya asumido con firmeza? Fue una decisión difícil, Neira, fue una decisión difícil, la estuvo meditando en gran medida, estuvo en gran medida influenciada por Sebastián Lerdo de Tejada, otro liberal, uno de sus ministros. ¿Y por qué se fusila a Maximiliano? Porque México durante el siglo XIX fue invadido en repetidas ocasiones, en repetidas ocasiones, lo que impedía que hubiera un desarrollo, una estabilidad política también. Y pues sí, fuimos presa, la joven nación mexicana fue presa de estas grandes potencias, entre ellos Estados Unidos, Francia en 2 ocasiones, etcétera. Entonces ya era necesario sentar un ejemplo, un precedente para que se dejara de hacer este tipo de ejercicio tan maligno de estar saqueando a otros países por parte de estas potencias, ¿no? Y si lo dejaba vivo Juárez, ¿qué iba a suceder con Maximiliano? Existía la posibilidad, se iba a ir a Europa y él nunca o difícilmente iba a renunciar a su sueño imperial y posiblemente iba a convencer a otros monarcas europeos, entre ellos su hermano, el Kaiser del Imperio Austrohúngaro. ¿Para qué? Para que se formara una segunda expedición para llegar y reconquistar lo que él veía como su reino, su imperio. Imagínate los problemas en los que nos hubieran vuelto a meter Maximiliano o los europeos. Entonces, eso era lo relevante. Dice, yo no mato al hombre, yo mato al ideal, o yo mato a la idea, ¿no? También había una lucha constante entre conservadores y liberales que llevaba décadas. Entonces, si seguía vivo Maximiliano, pues los conservadores nuevamente iban a buscarlo, o si no, iban a buscar el apoyo. Entonces, era un cuento de nunca acabar y tenía que ya darse por terminado ese conflicto. Mira qué interesante. Busquen, por favor, los libros de mi querido Enrique Ortiz. Están a la venta en diferentes plataformas. El más reciente es, aquí está, La Conquista para gente con prisa. Este está bien lindo. Busquen, también tenemos un podcast acerca de esto. ¿Tienes otros, no? Sí, también está el del mundo prehispánico para gente con prisa y mi novela, pues bueno, más reciente, histórica, que se llama La última victoria mexica, publicada por Grijalbo. Entonces, todos esos muy buenos contenidos. Y síganlo en las redes como Tlatuani Cuauhtémoc en X, ¿no? Antes Twitter, y en Instagram y TikTok como Grandeza Espacio de México. O sea, ¿cómo te salió lo de Tlatuani? Bueno, quería darle voz a un Tlatuani difunto en las coyunturas actuales, contemporáneas, pues revivirlo, ¿no? Revivir su opinión, revivir su forma de pensar, pero la realidad es que este concepto ya después quedó muy corto, muy chiquito, para todo lo que actualmente, pues, subo o comparto, ¿no? Claro, sí, pero sí no te había preguntado de dónde salió. Sí, y bueno, mi admiración también por Cuauhtémoc, que hace poquito se cumplieron los 500 años de su muerte. Sí, hace poquito que hicieron funerales de estado. Sí, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto, Neira, por haber estado con nosotros, y bueno, pues siempre es fascinante escuchar de estos temas. Yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.